¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Hoy tenemos varios temas para hablar con ustedes. Uno que tiene que ver con el desarrollo de una primicia que nos habían adelantado ya acá hace un par de meses. De manera que vamos a estar hablando de un tema apasionante que tiene que ver con el Museo de Ciencias. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Un saludo también para la audiencia. Y por el otro lado, todo preparativos. Yo creo que llegan una de las fechas más importantes para nosotros, que es el 8 de diciembre. Realmente vemos cómo ya se está organizando el tema de salud, el tema de seguridad, todo lo que conlleva para que las fiestas marianas, en este caso, la de KQP, se lleve con toda normalidad y sobre todo siempre las recomendaciones a la gente que va a ir. Asimismo, estamos hablando del mayor evento religioso turístico que pone la vidriera mundial a nuestro país, porque finalmente es un turismo interno también que mueve, moviliza y que llega a generar un movimiento bastante interesante. Por eso es que todas las instituciones están preparadísimas para ese fin de semana. También estaremos hablando sobre los cursos que ofrece el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, de qué se trata, cómo uno puede prepararse. Veíamos estos días, Gloria, la semana pasada, justamente el movimiento de periodistas deportivos para la final sudamericana. Que fue una verdadera fiesta en la cual fue un desafío muy grande para nuestro país y realmente uno de los puntos que a veces siempre es muy cuestionado y se pudo ver que sí se pudo lograr es en lo que se refiere al tema de seguridad. Cuando se tiene cero incidente y no ser noticia en ese momento y a nivel internacional, realmente es una imagen muy grande lo que se ha vendido también el país, acompañado con todo el esfuerzo. Es como un plus más que se da de venir a Paraguay. Claro, y fundamentalmente el trabajo de buen anfitrión que hicieron los vecinos, imágenes que se hicieron virales, manguera que se hizo viral, no para pegarle a alguien como lo hizo una vez un director de tránsito, sí, o sea, realmente fue víctima de eso, sí. Pero en este caso fue la manguera Salvatore, sí, ¿verdad? A unos hinchas y que justamente leíamos un gracias de Racing maravilloso, o sea, para llorar era el posteo que hizo el Racing recordando a este trato que recibieron acá en Asunción. Y ya para ir terminando lo que va a ser el programa de hoy, las presentaciones, también estaremos hablando con Joseph Vives y Portel. Él es delegado de la Delegación de Cataluña en Argentina, concurrente de Paraguay. Estamos hablando de una especie de embajada, una especie, digo, porque estamos hablando de una comunidad de España autónoma, pero que está haciendo visitas permanentes también acá en Asunción para estrechar vínculos. Los temas que estamos hablando hoy, porque ya nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Paula Martínez, una compañera acá de MITIC, pero hoy directora ejecutiva del Museo de Ciencias. Y cuando veíamos lo que era MUSI, uno veía como un proyecto, y estos días cuando vi el lanzamiento de la maqueta de la propuesta me emocioné, impresionante, porque decíamos, wow, realmente este proyecto es una realidad y vamos a tener a uno de los museos más importantes de ciencias de Sudamérica. Paola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, César, por recibirme en esta, la que siempre voy a considerar mi casa. Por supuesto que sí. Qué gusto, muchas gracias, realmente siempre es un gusto compartir con ustedes. Y sí, para MUSI es un tiempo muy especial. El pasado miércoles tuvimos la oportunidad de develar públicamente esto que venimos trabajando hace muchos meses, los diseños finales de lo que va a ser el MUSI en la Costanera, y que esperamos empezar obra dentro de muy poco, porque el anhelo para todos, siempre nos estaban preguntando, ¿no? ¿Cómo están? Y ansiosos es nuestra respuesta, porque queremos empezar para poder abrir puertas para el público paraguayo. Esto ya está definido, o sea que ya finalmente va a ser en la Costanera, vamos a tener un museo. ¿En qué zona más o menos sería? Bueno, el espacio, el terreno en sí se encuentra ubicado al lado mismo de la Policía Urbana, sí, en el predio que está colindante al Parque Caballero, sí, la parte trasera del Parque Caballero. Y nosotros, de cara a la Costanera de Asunción, creemos que es un espacio tan privilegiado porque está muy cercano al Banco San Miguel. Eso nos permitirá hacer salidas de observación de aves, recolección de fauna, de flora para observación.
y ese tipo de acciones son realmente tan importantes, por no mencionar, por supuesto, nuestras observaciones astronómicas que nos ilusionan tanto. Y es una opción más aparte de mostrar de lo que es Asunción, porque es mucha simbología, es desde la historia de cómo la fundación de Asunción. No sabemos específicamente dónde fue, pero es esa zona, ¿no? O sea, es un punto de referencial y de conexión entre lo que podría ser el futuro también, o lo que es la historia, y entrando un poco más, bueno, ahí ya entramos en todo lo que son turísticamente como que más reconocido, el Panteón de los Héroes. Es como que caminando uno puede hacer. Realmente uno cuando abre como una imaginación, es como muy futurístico por un lado, y atrás nomás uno ve todo lo que es nuestra historia, ¿verdad? Y yo creo que así tiene que ser, ¿no? Generar siempre esa conversación y ese balance entre el futuro y el pasado, entre lo global y lo local, Sí. que nos permita a nosotros mostrar, por supuesto, nuestro respeto a de dónde venimos como paraguayos, y también nuestra mirada de decir, pero nosotros podemos ser esto también, y nosotros podemos estar a la altura y a la vanguardia de los mejores museos de ciencia de clase mundial, en nuestro caso, que es la apuesta que estamos haciendo gracias a nuestro consejo directivo. Justamente contaste algo demasiado interesante. Yo les cuento, yo soy enamorado de la costanera norte de Asunción, ¿verdad? El sur todavía no lo logré, todavía no me conecté, pero sin embargo el norte. Y lo que hablabas, Paola, el Banco San Miguel me parece una zona maravillosa. O sea, cuando me toca hacer un trekking o me toca extenderme un poco más, llegar al puente incluso trotando o caminando, soy feliz, ¿verdad? Y eso que voy a decir, la observación que hay en esa zona, qué privilegiados somos, ¿verdad?, de tener eso. Pero lo que me decís, el museo entonces va a ser un museo vivo permanente, o sea que también estamos hablando de no solamente un lugar físico, sino que también de investigaciones. Es correcto, nosotros estamos hablando de un edificio de 14.000 metros cuadrados, que ciertamente va a tener sus salas de exhibición, que las vamos a tener disponibles para visita constante y correspondiente, pero lo que tiene para mí y para todo el equipo de mayor valor es que estamos hablando de un terreno de 5 hectáreas donde 4 de ellas van a ser parques. Okay. Sí, y esperamos que mucho de eso sea público, es decir, que vos no requieras comprar tu entrada para entrar y disfrutar los parques. Y un detalle no menor es que esos parques van a tener un eje conceptual creativo que está basado en las ecorregiones de nuestro país. Entonces uno va a poder hacer como un paseo por nuestros parques y poder visitar las ecorregiones del Paraguay y entender un poquitito más de la amplitud de lo que nosotros tenemos en cuanto a ecosistemas y ecorregiones en Paraguay, que es enorme. O sea, tenemos el Chaco Seco, tenemos el Baapa, tenemos el Pantanal, tenemos áreas que son diversas y riquísimas por esa diversidad justamente, y esas salidas que hablábamos de salir al Banco San Miguel son salidas que esperamos con muchísima intención y anhelo también, porque todo centro de ciencias que se precie está muy pegado a las ciencias naturales, a la fauna, a la flora, y tiene una conexión muy clara porque sabe que debe preservarla. Entonces no lo perdemos de vista y es uno de nuestros focos. De hecho, ahí se puede ver un poquitito de la fachada en la presentación de nuestro arquitecto Luis Ayala. Luis Ayala es uno de los arquitectos jóvenes más celebrados de Paraguay, es ganador del premio Young Architects Award en Estados Unidos, es otorgado por la Academia de Arquitectos de Estados Unidos, y bueno, y ahí se puede ver un poquitito de lo que va a ser en el interior. O sea, los que conocemos el MUSI hoy, o el laboratorio, el observatorio astronómico, digamos acá sí vamos a tener una cosa enorme. Estamos hablando de otras dimensiones. Otra cosa, el domo, otra cosa. Por completo otras dimensiones. El domo actual que tenemos en el planetario que hemos hecho para prototipado, que es el Planetario San Cosmos, que está funcionando hoy día en Textilia, es un domo para 30 personas. El domo planetario Blas Servín, que vamos a tener en el Museo Grande, le decimos Museo Grande con amor nosotros, va a ser un planetario para 150 personas, de 6 pisos de alto, con una tecnología que es excepcional y única en Sudamérica, que hoy día puede verse en la Feria de Las Vegas. Entonces nos va a permitir traer shows de altísima calidad, por no hablar de producir los shows nosotros mismos, porque hoy día nosotros ya estamos presentando al público shows producidos en vivo aquí por el equipo de astronomía. ¿Cuál es, por ejemplo? Hay uno que se llama Nuestro Barrio Interestelar, el Sistema Solar, y es
muy genial. Es un show que justamente te lleva a conocer un poquitito sobre nuestro sistema solar y las peculiaridades de los planetas que compone el sistema solar que componemos. Y es muy genial porque vas haciendo el viaje a través de nuestro software Digistar, que es el mismo que vamos a tener en el planetario Blas Servín, y que lo estamos haciendo como un proceso de ensayo, ¿no? Para llegar ya con músculos desarrollados. No podemos irnos tipo hora en mano, tipo, oh, la abrimos y ahí empezar a entender las enormes complejidades de la tecnología que vamos a estar manejando. Entonces lo tenemos que hacer con años de antelación y bueno, y es lo que estamos haciendo. Ese es uno de los shows. Un tema no menor es que veo que es tan importante, que a mí me apasiona, es que veo una conexión con el río, porque vamos a estar en una enorme terraza donde vamos a mirar el río o la bahía, ese ecosistema que se ve allí, ¿verdad, Paola? Es así, y es algo muy especial que compartía justamente en el evento de Velación Luis, porque él empieza a encontrar el concepto creativo para el Museo Grande con una historia muy particular, una historia que cuenta de un viaje que en 1919 hizo el arquitecto Le Corbusier con Antoine de Saint-Exupéry, que sería eventualmente el escritor del Principito, y dice que juntos ellos se fueron charlando un poquitito sobre los meandros, que son como las curvas que se van formando de los humedales que se veían desde arriba en el avión, y la particularidad, superposición de la zona de humedales y las zonas ya tocadas por el hombre. Y ahí es donde Luis encuentra ese quid creativo que terminó dando en el diseño del museo. Si uno se fija, y lo pueden hacer ahora en musi.org/museo, van a poder ver que en nuestros jardines todos están tipificados y diseñados en manera de meandros, y el edificio es lo que sería la parte como muy geométrica, ¿no es cierto? Uno cuando te escuchamos también hablar de todo esto, hay esos valores intangibles y uno no puede dejar de no pensar, sobre todo en los más chicos. Nosotros ya vamos a hacer por decisión propia también, ¿verdad? De darle a conocer lo que nosotros tenemos y a través de algo sencillo, hasta comprender, porque todo eso que nos van a mostrar es muy difícil cuando te están enseñando en un libro y leyendo. O sea, ahí uno puede ver y dimensionar realmente de qué estamos hablando, ¿no? Y creo que eso es lo particular que tienen los museos de ciencia interactivos, ¿verdad? A diferencia de otros museos que tienen como sus rigideces y son válidas, el Museo de Ciencia Interactiva te invita a tocar. Te invita a equivocarse, a hacer preguntas, a fallar, y en la falla encontrar nuevos descubrimientos. Y eso es lo que pasa con Musi. Y hoy día nosotros ya no lo hablamos desde la posibilidad, sino lo hablamos desde la experiencia. Hemos tenido 61.000 visitantes desde que abrimos puertas en noviembre de 2022, y hoy día ya tenemos un modelo probado. Hoy ya sabemos lo que le gusta a la gente. Hemos presentado nuestra propia exhibición, se llama Jaque Bicho, le ha ido fantásticamente. De todas las exhibiciones que hemos presentado en el Tatacoalab, es por lejos la más exitosa. Vamos camino a presentar nuestra propia segunda exhibición, y todo eso nos habla de que la gente, cuando se le presenta la ciencia de una forma amigable, constructiva, que te invita, no que te saca ni de manera elitista, la gente responde. Y quién sabe, entonces estemos alterando la manera en que los chicos escogen qué ser en el futuro. Y ahí cambiará el país. Bueno, Paola, viendo un poco esa línea de tiempo, ¿cuándo se proyecta empezar las construcciones o todavía están en mira aprobaciones? ¿Cómo serían los próximos pasos? Sí, bueno, y es lo que hablábamos un poquito fuera de cámara. Nosotros ahora estamos ya terminando la carpeta arquitectónica. Esto se tiene que presentar al municipio capitalino para los debidos procesos de aprobación de planos. Una vez que tengamos esas aprobaciones, que están sujetas otra vez a distintas cosas que tienen que ver con el plan maestro de franja costera y varias otras cosas que no son menores, pero que entendemos también que el gobierno de la ciudad y el gobierno central están alineados con nosotros con el anhelo de poder comenzar obra lo antes posible. Una vez que tengamos esos permisos, vamos a poder anunciar qué constructora se escoge. El directorio va a estar entrevistando, vamos a estar haciéndolo en los próximos meses.
y una vez que tengamos constructora, bueno, avanzar finalmente con la palada inicial, que es algo que nos da mucha ilusión. Eso también, imagínate, aparte que es lo que es la ciencia, van a estar dando mucho trabajo, ¿eh? Porque Sí. la construcción es generadora de puestos de trabajo. Así es, así es. Estamos, bueno, hablando de una construcción de altísima complejidad y también una construcción que pretende no hacerse en 10 años ni en 5. Entonces, hacerlo en la mayor brevedad posible, sin ser de molestia a nuestros vecinos de la Chacarita, lógicamente, con quienes estamos teniendo acercamientos y un trabajo de extensión comunitaria muy intencional, porque nos interesa nosotros ser el Museo de Ciencias de la Chacarita. Y mira. qué gusto realmente, Paola, yo como vecino del barrio te digo, porque un anhelo que tenemos los que vivimos en esa zona es la recuperación total del parque, de manera que el parque empieza a recuperarse desde el lado de la costanera, Es cierto. con esta construcción. Es cierto, y qué privilegio, ¿no es cierto? Sí. Para nosotros es un llamado y es algo que hemos hecho saber también al Ministerio de Obras Públicas, que nuestra intención es tener una conexión real con el Parque Caballero, no solamente la conexión del hecho de ser vecinos. Esperamos que en el futuro esa conexión se pueda dar, sabemos que existen un montón de iniciativas, por supuesto está el proyecto de resiliencia de Franja Costera, todo lo que va a impactar en el casco histórico de Asunción, y hemos hecho saber a las mesas correspondientes de nuestra intención de llevarnos de la mano, no solamente en línea de tiempo, ellos también estarán empezando distintas obras el año que viene, sino también en la sostenibilidad del museo y sus áreas colindantes, porque si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien, y eso es lo que nos interesa. Pablo, finalmente para los que tienen la posibilidad de viajar o viajaron y van a Río o a otra ciudad de Buenos Aires, ¿qué nivel de museo estamos hablando? O sea, tengo entendido que si nos ponemos a comparar con el de Río, que es el Museo de la Mañana, Museo del Mañana, Buenos Aires, ¿de qué nivel estamos hablando? Y sería muy malo que yo lo diga. Pero tenés que compararlo. A ver, el Museo de Mañana ha sido una especie de hito arquitectónico muy, muy interesante y ciertamente ha generado ese espacio para que inclusive desfiles de moda como Louis Vuitton se hayan hecho en sus espacios, pero estamos hablando de un espacio de muchísima vanguardia. Estamos hablando de un espacio muy ambicioso y no solamente desde la arquitectura o la obra en sí, sino también estamos hablando de la calidez de la mediación, que quizás en otros espacios, al ir al Museo de la Mañana o al ir al C3 en Buenos Aires, pueda sentirse diferente. La calidez de la mediación en Paraguay, que va un poco de la mano con lo que decías hace un ratito de la recepción a la gente de Racing y demás, es la que hace que nuestros turistas extranjeros digan, nunca me recibieron de esta manera, jamás pasé así de bien en un museo de ciencias, y es algo que estamos trabajando muy intencionalmente, que lo estamos haciendo a través de formación para nuestros queridos mediadores, de formación del equipo constante, y que estamos apuntando a que sea una experiencia única en el continente. Experiencia, entonces. Sí, sin duda. Ahora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y espero volver a visitarles dentro de poco para contarles de la palada inicial y a la gente invitarles a nuestros espacios MUSI. Mientras tanto seguiremos prototipando el Museo Grande en el complejo Textilia. Estamos allí con el Tatacoalab para todas las exhibiciones, cerrando una exhibición que se llama El vuelo de las aves, que justamente trata de la enorme riqueza de la fauna ornitológica de Paraguay y del potencial enorme de observación que tenemos aquí en nuestro país. Y después, por supuesto, el Planetario San Cosmos, donde estamos ensayando todos los shows para el Planetario Blas Servil. El museo, con sus dos espacios, ¿tiene pausa en vacaciones? Vamos a pausar solo unos días, los primeros días de enero, para poder montar la sorpresa del prototipado de verano. Cerramos rapidito y abrimos de vuelta puertas el 11 de enero ya para dar la bienvenida a todos. Todo diciembre y después a partir del 11-12 de enero. No, estamos fijos y abiertos hasta el 22 de diciembre. Okay. Y ahí cerramos puertas para montar rapidísimamente todo y poder abrir nuevamente. El 11 de enero nuevamente. Con nuestra habitual fiesta de Reyes Científicos. Vamos a estar ahí seguros. Les vamos a esperar. Gracias por venir. Gracias, Paola. Realmente es un gusto hablar con Paola Martínez, directora ejecutiva del Museo de Ciencias MUSI, que es nuestra vecina acá, nada más cerquita en Se nos va a mudar un poquitito, pero igual le vamos a seguir, ¿no? Vamos a estar cerca. Sí, igual, sí, igual, ¿verdad? ¿verdad? Sí. O nos llevan al sí, museo, nos a vamos todo con mucho el gusto. gran Sí. equipo tecnológico, ¿verdad? Sí, totalmente. En instante estamos hablando sobre los cursos que ofrece el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. No se muevan, ya volvemos.